Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Y bienvenidos a un nuevo vídeo que la verdad es que había pensado como una pequeña subserie ajena a los videojuegos y me había parecido algo entretenida. Creo que puede estar algo guay y bueno, espero que no me matéis si me equivoco en algún momento. Yo creo que os enseñaré lo suficiente como para que os intereséis. Si habéis visto el título del vídeo lo sabréis. Quien no seguramente se esté preguntando por mi pequeña mm, skin diferente. Pero bueno, yo soy Rai y hoy voy a enseñaros qué son los juegos de rol. Bien, para empezar, ¿qué es un juego de rol? Un juego de rol es un juego en el que normalmente de dos a más personas interpretan papeles ficticios, interpretando a otros personajes para vivir ciertas aventuras, ya sean fantásticas, realistas, futuristas, etc. Normalmente la componen de dos a más jugadores. ¿A qué se debe esto? A que, mínimo, en lo que es un juego de rol convencional, el cual se hace normalmente como si de un juego de mesa se tratase, a nivel, es un juego en el que varias personas se reúnen y mm, lo hacen de manera física, mínimo deben haber dos. Una persona que se encargue de controlar el mundo, los sucesos y interpretar a toda aquella gente que no son los demás jugadores. Es decir, uno debe ser el mundo. Tiene que actuar tanto por los personajes como por los animales, los enemigos y los acontecimientos. Y guiar la historia hacia el camino que vea correcto siempre y cuando deje esa libertad a sus jugadores. Por otro lado tenemos a los jugadores, los cuales normalmente deben solo concentrarse en interpretar su papel como jugador, es decir, su papel como persona dentro de ese mismo mundo. Ellos tienen un trabajo algo más fácil, algo más sencillo, ya que lo único que deben hacer es priorizar hacer lo que su personaje debería hacer, interpretar su papel sin estropear el mundo, ya que al fin y al cabo, pese a que, por ejemplo, tú desees hacer un personaje o te den un personaje, eso lo hablaremos un poquito más adelante, que debe hacer demasiadas maldades, tal vez el momento en el que deseas hacer esa maldad estropearía lo que viene siendo un momento fuera del juego. Es decir, llegaría a ser incómodo o frustrante para jugadores como personas, como tal. Y mínimo, por lo que a mí me respecta, creo que ese es un límite que no debería pasarse, ya que al fin y al cabo es un juego y estamos aquí para divertirnos. Pero bueno, que me voy por las ramas. Sigamos un poco lo que viene siendo con lo más básico. Como bien he dicho, existen dos tipos de jugadores, entre comillas. Aquel que crea el mundo normalmente o lo interpreta, o las dos cosas, y aquellos que juegan como personaje. Aquella persona que interpreta el mundo, los animales, los NPCs y los acontecimientos son denominados como Dungeon Masters o Game Masters. Y aquellos que son jugadores simplemente son conocidos como jugadores. Normalmente este tipo de juegos siempre optan por una mecánica de juego la cual se basa en un tablero que actúa como mapa, unas fichas, unas fotos, unas miniaturas que actúen como el símbolo del jugador para que se represente y mucha interpretación e imaginación. Es un juego que requiere mucho de estas dos cosas. Tanto el jugador que corresponde como el Game Master o jugadores en caso de que hubiera más de dos jugadores
están alrededor del tablero, situando un poco la escena. El tablero es un apoyo visual, ya que realmente todo lo que respecta a la situación se crea en tu cabeza. Es decir, tal vez nos encontramos en una taberna y la ficha de tu jugador está en la barra, mientras que enfrente, al otro lado, quien sería el Game Master, ha colocado la ficha del tabernero. Hasta ahí el juego es simple. Pero ahí es donde sucede la magia. Y es que el Game Master tiene que narrar todo lo que sucede. Es decir, mientras que eso está pasando, los dos estáis imaginando. Y el Game Master te sitúa en la siguiente escena. Entras en la taberna. Es un lugar algo lúgubre y barato, ya que el dinero con el que ahora mismo puedes vivir no es suficiente como para mantener una vida estable. El tabernero te mira con una cara de pocos amigos y con la mirada parece estar incluso echándote, ya que verías cuando te acercas con más detenimiento que estaría haciendo otros quehaceres ajenos a la taberna. Parece que la poca demanda ha hecho que este hombre priorice otro tipo de actividades a servir. Aún así, desearías sentarte. Y en ese momento un jugador debería situarse en aquella escena y pensar qué haría su personaje. Tal vez tu personaje es un elfo, en caso de un mundo fantástico, tímido y que no quiere problemas, y simplemente opta por sonreír con algo de torpeza, salir y comprar una bebida. O tal vez tu personaje, hablando de un mundo más futurista, es una especie de asesina que realmente le importa bastante poco la gente y que lo ve incluso como una moneda de cambio. Se sienta, lo mira con una cara aún peor y ordena casi como una orden que le sirvan una cerveza. Ahí es como cuando tu deber como jugador pasa a ser tu personaje. Tú no tienes que hablar por ti, tienes que hablar por tu personaje, sea cual sea. Y eso es lo gracioso. Los personajes pueden o bien ser creados por cada jugador, es decir, cada jugador le propone su idea al máster y este la acepta o la deniega. Por ejemplo, yo tengo un amigo que quiere ser máster y me dice crea tu personaje. Y yo digo, está bien, voy, empiezo a crear mi personaje, como hablamos, por ejemplo, la asesina, que ve a toda la gente como si fueran prácticamente monedas y que no le tiene un valor real a la vida humana. Y se lo entrego. Y él decide si es un personaje que está bien o si tal vez me he pasado, su personalidad no encaja con el grupo y me recomienda tal vez cambiarlo o cambiar un poco su personalidad para que si bien vea a las personas como objetos o como monedas, en este caso priorice no meterse en problemas. O por otro lado, pueden ser creados por el máster. El máster puede deciros que los personajes serán creados por él mismo. Y en ese caso, tú y tu grupo, seguramente reunidos ya en casa de ya sea el máster, en la casa de alguien, en algún sitio en el que os hayáis reunido, el máster os hará entrega de personajes, ya sean particulares para cada uno, o ya sea una pequeña lista de personajes que él mismo ha creado para que tú escojas entre el que más te gusta, al igual que el resto de jugadores. Las formas son muy diversas. Lo divertido del rol es que tiene muy pocas reglas en cuanto a cómo se pueden hacer las cosas, ya que si bien podría expandirme aquí,
diciendo que juegues de tal forma o que la forma de jugar es la de tal edición o que solo cuenta como rol Dungeons and Dragons puro. Realmente mi mentalidad al menos es que el rol puede ser absolutamente lo que quieras. Un juego de rol es un juego divertido en el que tú y vuestros amigos vais a interpretar un papel para meteros en una historia. Así que por el resto, creo que tanto el método como la forma da completamente igual. Siempre y cuando sea divertido, entretenido y bueno, todos estéis cómodos con ello. Hay muchas formas realmente de jugar rol. Se puede jugar en persona, que es la forma más clásica, utilizando fichas, utilizando tableros y utilizando, bueno, vuestras cabezas. Pero también hay bastantes otras de jugar juegos de rol. Por una parte está la optativa de jugar en línea. Si tus amigos viven muy lejos, o no podéis coincidir, o vuestros horarios no son los mismos, o no tenéis el tiempo suficiente como para coincidir en un horario propio, siempre podéis optar por utilizar alguna página por la que podáis jugar rol que cumpla las mismas funciones. En este caso, el máster y los jugadores descargarían las fotos de sus personajes, de sus tableros y de cualquier forma las trazarían dentro de un rol, ya sea compartiéndolas en un servidor o en un grupo para que todos la vean y todos sepan qué es lo que están viendo, o utilizando una aplicación o página para ello. Por ejemplo, una de las mejores páginas para hacer rol en línea, al menos a mi parecer, es Roll20, ya que te permite tanto por una parte poner los mapas y las fichas, como elegir entre una muy amplia gama de plantillas para fichas, y por otro lado va muy bien, tiene servidores bastante constantes y excepto algunos problemas de vez en cuando con subir las fotos debido a problemas que hay con pasar fútbol a través de los servidores y todo ello, que realmente a mí nunca me ha suponido un problema de forma real, va bastante bien. Aparte de que podéis jugar tanto un rol como lo es Dungeons and Dragons, Pathfinder, cualquier otro, como podéis inventaros el vuestro propio, cosa que os aseguro que también es muy divertida. Por otro lado, he hablado de las fichas. ¿Qué son las fichas? Bueno, es muy simple. Es lo que sería tu personaje. Es como una ficha del ring, con tus estadísticas, con tu nombre, con tu peso, con todo. Es más o menos lo mismo, pero como si tuvieras que trazarlo de una forma un poco más manual. Cada jugador tiene el suyo, cada enemigo tiene el suyo, todos tienen unas estadísticas, aunque sean mínimas. Puede que la pequeña niña que os encontráis pidiendo ayuda por su madre con un peluche en la mano, no, porque no sea apta para pelear, porque simplemente sea demasiado débil. Pero los guardias de la ciudad, incluso algunos civiles que se noten más experimentados, enemigos, monstruos, incluso animales, todos ellos os aseguro que muy seguramente tengan fichas. Si no lo hay, no significa que el máster tenga que ser un mal máster, sino que a lo mejor simplemente lo tiene en su cabeza o ha decidido implementar otro método para los animales en cuanto a vida, ataque con los enemigos o con los civiles. Y ahora, un pequeño dato curioso antes de continuar. ¿Vosotros sabéis que Cyberpunk 2077 está basado en un juego de rol?
Y no solo eso, sino que anterior había una versión de Cyberpunk que se llamaba Cyberpunk 2020. Es bastante curioso. No la he explorado mucho, pero seguramente se vea muy distinta a lo que fue para nosotros el 2020. Un poco decepcionante con todo el tema del COVID, si se puede decir. Bueno, como iba diciendo antes de hacer esta pequeña pausa para las fichas, he hablado de que se puede jugar en digital y de que se puede jugar en físico un juego de rol. Pero, ¿hay más formas de jugar juegos de rol? Pues sí. De hecho, una que puede interesar bastante más a la gente, sobre todo si quiere empezar con todo el tema del rol sin la presión de un grupo o sin entender mucho las cosas en parte, más bien dicho, querer simplificarlas. No entender todo tan vasto como puede dártelo, por ejemplo, un libro de 600 páginas de Dungeons and Dragons, sino de una forma más visual y más bonita. Y son los videojuegos. Los videojuegos tienen muchas categorías y una de ellas claramente son los juegos de rol. Y voy a hablar del ejemplo más claro y un juego que he nombrado ya varias veces en el canal. Y él es Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 es un juego de rol basado en el mundo de Dungeons and Dragons. Es un juego bastante reciente, creo que salió en 2023. Y bueno, es un juego de rol puro y duro. Pero en este caso, tú no estás siguiendo la historia de un máster físico o una persona que te esté dictando lo que hacer, sino que es el propio juego el que hace de máster. Y tanto tú como tus amigos sois los que interpretáis a los jugadores. En ese juego puedes crear tu personaje y decidir cómo hacer las cosas. Puedes decidir qué quieres, puedes decidir a quién seguir, qué acciones tomar, si de repente quieres matar a alguien o ayudar a alguien aunque no debas hacerlo. Esa es un poco la magia que tiene el rol. Y bueno, creo que no hay mucho más que comentar. Espero que a quien sea le haya abierto un poco el apetito de probar lo que es el rol y que la gente en general empiece a interesarse un poco más, ya que últimamente con el tema de los videojuegos se ha hecho algo más popular. Pero a mí me parece que es un mundo tan maravilloso y tan lleno de posibilidades que debería ser incluso mucho más famoso de lo que es hoy en día, ya que a diferencia de los videojuegos o a diferencia de otros tipos de entretenimientos, en él utilizas tu pura imaginación, utilizas lo que yo creo que puede significar una de las cosas que más te gusten, porque estás interpretando algo que tú has creado bajo tu gusto personal. Interpretas algo personal tuyo que te gusta, es algo que tú has creado para tu entretenimiento. No es un juego que puede decepcionarte o que puede agobiarte porque está lleno de microtransacciones. Es algo que tú sabes que te debería gustar, ya que está creado por ti y vive las situaciones que tú quieras vivir, ya que tú eliges lo que haces con él, tú eliges hacia dónde lo llevas, tú eliges cuál ha sido su historia. Y creo que ese tipo de entretenimiento es el que más te llena, ya que te deja ser más puramente quien eres dentro del mundo de los videojuegos y explorar muchísimo más tus gustos que con cualquier otro tipo de videojuego. Con esta pequeña frase, creo que me despido por aquí. Ray se despide, un besote muy fuerte y si alguien quiere probar el rol, le aseguro que no le va a arrepentir.